Dios nos los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una semana más de bendición, una semana más de trabajo. Gloria del Señor. Vamos a orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor para que el Señor se glorifique. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Hoy Él trae, no el hombre, Él trae una palabra sazonada, una palabra linda, preciosa, una palabra para toda la iglesia, para los gentiles. Qué gran privilegio tenemos nosotros en el nombre de Jesús. Oremos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús venimos delante de ti para glorificar y honrar tu santo y buen nombre y para pedirte, Padre, que tomes tú el control, que no me vayas a permitir hablar, Señor, cosa que no va con tu palabra. Ayúdame, Señor, a no hablar por emoción. Ayúdame, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Coordina estas palabras, coordina el tema, coordina mi mente, coordina, Padre Santo, mis pensamientos. Y que seas tú, Señor, el que tome el control en este momento. Que seas tú, Padre Santo, hablando nuestra vida, trayéndonos palabra fresca, palabra sazonada, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Señor, hagas con nuestra vida lo que tú quieres hacer, Padre. Ayúdanos cada día a ser más obediente a tu palabra, a poner oído a tu palabra, a estar atento a la voz divina tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toma tú el control, papá, y no me permitas hablar cosas que no van. Ayúdame, Señor. Te lo pido, te lo suplico, en el santo nombre de Jesús. Padre, aquellos que nos van a ver desde aquí, Señor, desde este momento, Señor, los bendecimos. Mira, estas almas que te recibieron el día de ayer y el día de antier, Señor, que tú las pusiste en mi camino. Bendícelos, Señor. Mira aquel hombre que estaba tirado y que tú por misericordia, por medio de tu espíritu, me hiciste ir hacia él. Ayúdalo, Señor. Cuánta necesidad hay en este mundo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias, te doy la honra y te doy toda la alabanza y toda la adoración para el Dios que vive y reina para siempre. Todo esto, Padre, yo te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre, bendice esta congregación, bendícenos con tu palabra, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El ministerio proclamando la venida de Cristo hace la invitación para aquellos que nos están congregando. Hacemos la cordial invitación para que venga a escuchar palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos congregarnos, no necesitamos quedarnos en casa. Muchas veces nos acomodamos y ese acomodamiento nos lleva a un adormecimiento espiritual, y eso es muy delicado y muy peligroso, porque llega el momento en que después no queremos saber nada de Dios. Véngase usted que nos está congregando, véngase a oír palabra de Dios. Aquí los servicios los tenemos los días jueves a las 7 de la noche y el día domingo a las 6 p.m. Véngase a disfrutar y a oír palabra de Dios en el nombre precioso de Jesús. Dice usted amén, amén y amén. Y el pueblo santo de Dios dice amén. Démosle la gloria al Señor, démosle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias te damos, papá. Qué gran privilegio tenemos nosotros los gentiles. Privilegio en el sentido de que, ¿cómo es que Dios, siendo que
nosotros estábamos apartados de la gloria bendita de Dios, Dios nos tomó en cuenta. Yo meditaba un poco en lo que vamos a ver a través del libro de los Romanos, en el capítulo 11, usted se va a dar cuenta, 11:11. ¿Cómo es que Dios, en su bendita misericordia, nos toma en cuenta? Pero gracias a un pueblo que no lo quiso recibir, un pueblo en el cual divagaba en su mente, nunca quisieron poner por obra más que todos sus mandatos, sus leyes. Entonces, gracias a ese pueblo de Israel, Dios en su amor y misericordia, y mire lo que hace, porque ahí lo dice más adelante, para hacerles sentir celos de ellos hacia nosotros, nos tomó en cuenta el Señor y nos trajo el Señor en su bendita misericordia al reino suyo, por cuanto su pueblo, al cual Dios había escogido, no quiso saber nada de Dios. Entonces, cuando no quiso saber nada, Dios, ¿qué hizo? Nos volvió a ver a nosotros. Y hoy, por gracia, por fe y por gran misericordia de Dios, nosotros estamos dentro del reino de Dios. Y eso se llama gracia. Y eso se llama misericordia. ¿Me entiende? Pero ¿gracias a quién? Gracias al pueblo de Israel. Usted va a ver conmigo, a la luz de la Sagrada Escritura, y se va a dar cuenta cómo Dios tuvo que hacer a un lado el pueblo de Israel y tomarnos a nosotros en cuenta, para que por medio de la gracia nosotros seamos salvos, por medio de la fe seamos salvos. ¿Me entiende? Entonces Dios nos toma en cuenta de una manera maravillosa, bella. El ser gentil hoy en día y pertenecer al reino de Dios es un gran privilegio que usted y yo tenemos. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el peso de hacerse llamar cristiano. ¿Me entiende? No tomamos en cuenta el gran privilegio nosotros que tenemos a estar bajo la mano poderosa de Dios. Eso muchas veces no lo tomamos en cuenta, por cuanto muchas veces no meditamos en la palabra de Dios. Meditando hace un par de horas en esta palabra me daba cuenta yo qué gran privilegio tenemos nosotros. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Pensamos de que esto es algo pasajero, que esto nunca se va a cumplir. No, no piense de esa manera. Dios tiene sus tiempos. Tarde o temprano, el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, va a venir por su iglesia, va a venir por los gentiles, va a venir por aquel que se dice llamar hijo de Dios. Tenemos que nosotros tener en cuenta de que la salvación que Dios nos ha dado a nosotros ha sido gratis. Dios no te cobra, Dios no te anda exigiendo, Dios no te dice no hagas esto, no hagas lo otro. Dios lo único que exige es obediencia hacia Él. Eso es todo, obediencia hacia nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él vivió con su mismo pueblo como fue su pueblo. Pero vamos a la introducción. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Mira la bondad de Dios. Así se llama el tema. Mira la bondad de Dios. Romanos 11:11. Pero antes de llevarlo, quiero introducirle
introducirlo con estas palabras, con estos párrafos, para que nosotros nos demos una idea de qué se trata el tema. Mire cómo empieza la introducción. ¿Qué pues dice Pablo? Aquí está hablando Pablo a los romanos. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Vuelvo y repito. ¿Qué pues? Es una pregunta que está haciendo Pablo. Aquí lo estoy introduciendo, no estoy predicando. ¿Qué pues? Hace la pregunta Pablo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero dice, ahí entramos nosotros, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Alcanzado? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Alcanzado la misericordia, el gran amor de Dios que tuvo al voltearnos a ver en nosotros? Sí, pero los escogidos sí han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y los demás fueron endurecidos. ¿A quiénes se está basando el apóstol Pablo? Pablo se está basando al pueblo de Israel. Oiga pues, como está escrito, dice Pablo, Dios les dio espíritu de estupor, que no escucharan. Oiga pues, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esta es introducción. Se lo estoy dando para que tengamos una idea de qué se trata el tema. David dice en el 9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre, para que Dios, ¿por qué hizo eso con el pueblo de Israel? ¿Por qué oscureció sus ojos? ¿Para qué tapó sus oídos? La misma desobediencia, no voy a criticar ni voy a juzgar, que Dios me guarde. Dios bendiga grandemente al pueblo de Israel en este momento, en esta crisis tan difícil que están pasando mis hermanos allá en Israel. Todo lo contrario, Dios bendiga grandemente a Israel. Pero estos ejemplos, más que todo, lo estamos dando con un fin. ¿Y cuál es ese fin? Para que nosotros pongamos oído que con Dios no se puede jugar. Sean oscurecidos sus ojos. Mire cómo escribió, ¿quién? El rey David. Para que no vean y agobiarle la espalda para siempre. Le dieron la espalda a Dios para siempre. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió ahí? La misma desobediencia, la misma se rebelaron contra Dios. Dios mismo los arrancó, dice, de la raíz que es Cristo. Esto está tremendo. Ahora yo le voy a predicar aquí. En Romanos 11:11. Abra su Biblia, por favor. Pedimos en el Señor que usted siempre traiga su Biblia. No se atenga a los teléfonos. Aténgase a la Biblia. Léala. Que Dios no lo permita. El día que no haya redes sociales, ¿qué va a hacer usted? No va a poder leer la Biblia. Porque ha entrado en una etapa de conocimiento en lo que son las redes sociales y ya no se quiere leer las Sagradas Escrituras. Yo le exhorto en el nombre de Jesús que traiga siempre la palabra de Dios, no se atenga a los teléfonos, porque de un momento a otro, los teléfonos pues van a cortar y adiós, y usted no va a tener Biblia en la cabeza. Por eso es importante tener la palabra. Todos me dicen, pero ¿por qué no agarras una computadora? Y me siento feliz con la palabra santa en mis manos. Cada vez que yo la toco, algo el Señor hace con mi vida. Por eso yo hago esto. ¿Me entienden? Entonces, y no, con esto no estoy diciendo que las redes sociales, que el usar una computadora no se puede usar. Cada quien se acomoda como le guste. Yo me acomodo con mi palabra, con las Sagradas Escrituras, y así me siento tranquilo. Dice Pablo, dice la salvación de los gentiles. Miren qué gran privilegio.
Dice el apóstol Pablo en el 11:11, digo pues, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Es una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice el apóstol Pablo, no, en ninguna manera. Pero ahí viene el pero. Pero por su transgresión, por su desobediencia, porque se rebelaron en contra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Pero por su transgresión vino la transgresión que ellos hicieron. Mire, vino la salvación a los gentiles. Por la revelación que hubo de ellos, por la rebelión que hubo de ellos, por la transgresión que hicieron ellos, al no ponerle oído al Espíritu Santo de Dios o al mismo Señor, que es lo mismo, vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Oiga pues, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo. Gracias a esa transgresión que el pueblo de Israel cometió hasta el día de hoy, por esa transgresión, por esa rebelión que tuvieron contra Dios, por esa desobediencia que tuvieron contra Dios, Dios, oiga pues, Dios nos tomó en cuenta a nosotros, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, por medio de Jesús y gracias al pueblo de Israel. Pero esto no quiere decir que nosotros nos vamos a jastar y vamos a decir hoy no va a entrar el pueblo de Israel. No, todo lo contrario. El deber de la iglesia, el deber mío, el deber suyo es estar orando por el pueblo de Israel, porque en los últimos tiempos, usted lo va a ver conmigo a través de estos párrafos de la Sagrada Escritura, se va a dar cuenta que Dios está empezando a recoger su pueblo, aquellos que han de ser salvos. Yo lo estoy viendo, lo estoy notando a través de las redes sociales, me estoy dando cuenta cómo Dios está trayendo a aquellos que van a ser salvos. Y eso es misericordia de Dios. Entonces la salvación no solamente es para nosotros, también Dios está trayendo ya a su pueblo. Pero gracias a ese pueblo que se reveló, usted y yo somos salvos por gracia, por misericordia y por fe en el nombre de Jesús. Entonces dice, vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué y por qué lo hizo Dios? Vamos a ver. Para provocarlos a celo. Para provocarlos a celo. Dios actuando de esa manera. Dios es celoso con su iglesia. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. Sí. Dios todo lo planificó. Todo lo estableció para que tú y yo hoy seamos salvos por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a un pueblo que no quiso saber nada de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para provocarlos a celos. Entonces fue un plan de Dios para tener junto a los dos pueblos en los últimos tiempos. Sí, mi hermano, es un plan de Dios trazado desde hace no sé cuántos millones de años. Ya Dios había establecido que usted y yo cuidemos lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Él lo hizo con un fin de provocar a celos a su propio pueblo. ¿Cómo así, mi hermano? Sí, mi hermana. Sí, mi hermano. Él lo hizo con ese propósito, de provocar a aquellos que él creía que eran su verdadero pueblo. Y son su verdadero pueblo. Pero él lo hizo con un fin de provocarlos a celos. El Dios de la Biblia,
el Dios que usted conoce, ese Dios es el que está hablando aquí. Provocó para provocarlos a celo, que ellos tuvieran celo de que también nosotros como gentiles que somos, seamos, oiga lo que le voy a decir, seamos embestidos, o más que todo, llenos del Espíritu Santo, y nosotros podamos hoy en día decir, así como el pueblo de Israel lo decía, Abba Padre, hoy nosotros también podemos decir esas palabras, porque Dios tuvo misericordia, porque los provocó a celos. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, para que el apóstol Pablo pudiera, oiga lo que le estoy diciendo, pudiera alcanzar a algunos de ellos. Hoy en día es lo que sienten. Ellos, cuando se dan cuenta que uno es bien bíblico y se topa con ellos, ellos rebotan, chocan, les da coraje. ¿Cómo es que este gentil conoce tanto del Antiguo Testamento? ¿Cómo miles y cantidades de hombres de Dios han ido y están predicando en Jerusalén y se dan cuenta, ellos mismos se están dando cuenta que Dios nos ha tomado en cuenta, nos ha revelado también a nosotros la palabra bendita de Él? Entonces ellos han entrado en un celo, como dice la palabra. Ellos se han quedado anonadados. ¿Cómo es que este hombre gentil conoce tanto del Antiguo Testamento? Entonces entran en celo y entran en discordia, pero esa misma discordia y ese celo los lleva a buscar más de las Sagradas Escrituras, y ahí es donde Dios los confronta y les dice sus verdades y buscan a Jesús de Nazaret, aunque ellos no quieren saber nada. Pero Dios, en su amor y su misericordia, tiene poder para injertar nuevamente a las ramas que son originales. Por eso nosotros como gentiles no podemos jactarnos y decir, no, este pueblo, no, todo lo contrario. Sigamos orando para que Dios siga alcanzando al pueblo santo de Israel. Sigamos orando para que Dios alcance a las familias de Israel, porque ellos son las ramas originales. Nosotros somos ramas injertadas. Nosotros no contábamos para Dios, pero gracias a ese pueblo santo de Israel que provocó a celos a Dios, Dios te tomó en cuenta a ti y a mí. Esto es algo bello, esto es algo hermoso, una palabra rica, preciosa. Y su transgresión, mira lo que dice, es la riqueza del mundo. ¿Qué transgresión? La desobediencia que ellos tuvieron es la riqueza de ¿quiénes? Del mundo. Gracias a ellos, el mundo entero, todo aquel que reconozca a Jesús de Nazaret como su Rey y Salvador, se va a salvar. Gracias a la transgresión que tuvo el pueblo de Israel, gracias a esa transgresión, a esa desobediencia, Dios nos tomó en cuenta, y tomó en cuenta no solamente a un país, sino al mundo entero. ¿Ve qué bonitas son las cosas? ¿Se da cuenta cómo es Dios? Dios no solamente pensó en su pueblo de Israel, también pensó en el mundo entero, en aquel que no conoce del amor de Dios, en aquel que no ha reconocido la grandeza de Cristo, aquel que se hace llamar gentil y que no tiene ninguna esperanza. Aquí en Cristo Jesús hay esperanza, porque solamente Él puede darte vida eterna, solamente el Señor. En nadie más puedes tener ninguna esperanza. En nadie. ¿Qué problema podrá haber más grande que Dios? ¿Qué enfermedad puede haber más grande que Dios? Ninguna. Todo lo puede el Señor. Cuando uno se alinea con Dios, cuando uno camina en obediencia con Dios, cuando uno hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios me permitió? Yo no iba a predicar en esto.
Porque muchas veces nosotros no lo hemos oído. Y necesitamos oír estas cosas que el apóstol Pablo estaba escribiendo en Roma, para que las iglesias hoy en día se den cuenta. No son las cosas como dice el hombre que son, no. Las cosas son como la palabra santa dice. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su deficiencia la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Oiga pues, la deficiencia de ellos fue más que todo la riqueza nuestra. Oiga lo que le estoy diciendo, en el nombre poderoso de Jesús, ponga atención a esta palabra. Gracias a la misericordia de Dios, gracias a su Hijo amado Jesús, gracias al pueblo santo de Israel, hoy nosotros somos salvos por gracia y por misericordia de Dios. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Ah? Entonces dice, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Por qué dice eso? Porque en un tiempo no muy lejano, el pueblo de Israel, el verdadero pueblo, aquel que ha reconocido al Mesías que ha vino, ese pueblo lo va a reconocer y ese pueblo va a ser restaurado. Por eso no podemos desechar a nadie nosotros. Todo lo contrario, seguir orando por el pueblo de Israel. Todo lo contrario, seguir pidiéndole al Señor por las familias de Israel, para que Dios en su amor y su misericordia los alcance. Porque ese es el propósito divino de Dios. Entonces dice en el 13, porque a vosotros hablo, gentiles, hablando Pablo, a ustedes les estoy hablando, gentiles. Pongan atención. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Pablo hablando, Pablo exhortando al pueblo gentil, sí. ¿Por qué lo hacía Pablo? Porque íbamos a ser salvos por la misericordia y la gracia del Señor. Pero no con esto nosotros nos íbamos a jactar, a decir, mira, nosotros sí, pero ellos no. Todo lo contrario. Ya usted se va a dar cuenta a la luz de la palabra cómo Pablo escribe estas cartas para que nosotros los gentiles hoy en día tomemos en cuenta esto que está aquí. Es bien importante. Mire pues, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar hacerlo a los de mi sangre, por si en alguna manera puedo provocar hacerlo a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Ese es el propósito divino de Dios. Eso es lo que Dios quería. Provocarlos a hacerlo. Tan lindo es el Señor, tan bello es Dios, tan precioso es el Señor, que tuvo que levantar a un hombre que era más que todo un erudito en lo que es el Antiguo Testamento, Pablo. Un hombre que conocía bien a cabalidad las Sagradas Escrituras, conocía bien más que todo el Antiguo Testamento, para poder él predicar en la sinagoga allá en Jerusalén y a donde él andaba, y provocarlos a hacerlos a través de nosotros los gentiles. Vean hermanos, estos son gentiles y también tienen el Espíritu Santo. También Dios los ha tomado en cuenta. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba provocándolos a hacerlos, para que alguno de ellos, como dice el apóstol Pablo aquí, dice aquí, por si en alguna manera pueda provocar a hacerlos a los de mi sangre, o sea, a los israelitas, y hacerlos salvos a algunos de ellos. Ese es el propósito divino de Dios. Eso es lo que Dios quería. Por eso nosotros hoy en día tenemos que sentirnos dichosos, porque Dios ha puesto los ojos en ti. Dios ha puesto los ojos
en tu vida, Dios ha puesto los ojos en toda tu familia, Dios ha puesto los ojos en nosotros, los gentiles. Qué gran privilegio tenemos nosotros. Es un gran privilegio que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, que es un gran privilegio hacerse llamar hijo de Dios y hacer las cosas correctamente delante de los ojos de Dios, no haciendo cosas indebidas, cosas que Dios no se agrada. Es una lástima, es una gran lástima cuando la gente no da testimonio como tiene que ser. Entonces dice el 15, porque su exclusión es la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida entre los muertos. Oiga pues, vuelvo y se lo leo. Porque su exclusión es la reconciliación del mundo. La exclusión los descalificó Dios, pero esa descalificación que hizo Dios fue la redención de nosotros. Oiga pues, porque su exclusión es la reconciliación del mundo. Gracias a eso que hizo el pueblo de Israel, o mejor dicho, que hizo Dios, nosotros hoy en día, por gracia, entramos al reino de nuestro Señor que está en el cielo. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Qué será cuando ellos de regreso entren? ¿Qué será de ellos sino vida o muerte? Dice la palabra. La gloria es del Señor. Entonces dice el 16, mira lo que dice: si las primicias son santas, también lo es la masa. Oiga, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En otras palabras, no podemos desechar al pueblo de Israel. Porque si la raíz, que viene siendo Cristo Jesús, es santa, también la masa, también las ramas son santas. Por eso no se puede desechar a nadie. Por eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener en no desechar a nadie. Ni mucho menos hacernos sentir que nosotros, ya estamos en el reino de Dios, nosotros felices, y todo lo contrario. ¿Por qué le digo esto? Porque van a venir párrafos aquí, usted se va a dar cuenta. Que Dios dice, tú gentil no te jastes, no dice así. Porque así como las ramas originales, estoy parafraseando, así como las ramas originales fueron cortadas, también tú puedes ser cortado. En otras palabras, si nosotros no ponemos oído a la voz de Dios y caemos en estos mismos errores que el pueblo de Israel cometió, también nosotros podemos ser cortados. Se lo voy a leer. Dice el 17, si las primicias son santas, dice el 16, perdón, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La rama es el pueblo de Israel, la raíz ya sabemos quién es. La primicia viene siendo nuestro Señor Jesús. Pues, dice el 17, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en un lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jaste contra las ramas. Todo lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, pedirle al Señor que tenga misericordia. No te jastes, porque ya estás dentro del reino de Dios, feliz de la vida, y no hacemos nada por aquel pueblo, que gracias a ese pueblo nosotros hoy en día somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose al pueblo de Israel, y tú, aquí se refiere a nosotros, y tú, dice, siendo olivo, dice Pablo, silvestre,
ha sido injertado. Nosotros fuimos injertados en la raíz que es Cristo. Oiga, ha sido injertado en lugar de ella y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo. No te jastes contra la rama, o sea, no te mofes, o sea, no te burles, o sea, no digamos, el pueblo de Israel, no, todo lo contrario. Sigamos orando por el pueblo de Israel, porque gracias a ese pueblo nosotros ahora somos salvos por misericordia, porque Dios así lo dispuso. No te jastes, dice el 18, contra la rama, y si te jastas, sabe, dice, mira lo que dice, y si te crees que muy acá, dice Pablo, no te jastes contra la rama, y si te jastas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Acuérdate, tú que eres gentil, Dios ya te trajo a la raíz que es Cristo. Eso se llama misericordia, eso se llama gracia. Pero no por eso tú te vayas a jastar, no por eso tú vayas a pensar, ay, nosotros somos fregones porque ya nosotros somos salvos y aquellos no. Todo lo contrario. Mira lo que dice. Pues si las ramas, dice aquí, sí, el 18, no te jastes contra las ramas. O sea, no te engrandezcas, no te creas más que ellos. Todo lo contrario. Siempre con humildad. Y si te jastas, sabes, dice Pablo, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién nos sustenta a nosotros? ¿Y quién es la raíz? Cristo Jesús. Entonces, gracias a ese sustento que tenemos nosotros, que es a través de nuestro Señor Jesús, no tenemos que gastarnos. Todo lo contrario, con humildad, creyendo que un tiempo no muy lejano Dios va a traer a los que son naturales, a las ramas naturales, a las verdaderas ramas. Nosotros somos injertados, dice la palabra santa. Así lo dice. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajados, porque fueron incrédulos. ¿Quién es el pueblo de Israel? Porque siempre andaban divagando, porque el pueblo de Israel nunca ponía oído a las leyes, a los mandamientos, a los estatutos de Dios. Entonces dice aquí, bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú, dice Pablo, por fe estás en pie, no te ensorbezcas, no te agrandes, sino teme, sino sé humilde, sino sé más que todo un hombre de bien, un hombre que en realidad hace las cosas bien delante de Dios. No te ensorbezcas, no te agrandes, no creas que porque ya estás dentro del reino de Dios, Dios al no poner oído a sus mandamientos, al no poner oído a ser obediente, Dios se encarga de, ya lo vas a leer conmigo, ya vas a ver. No te ensorbezcas, sino teme, dice Pablo, sino sé obediente, sé temeroso de Dios. Así lo dice. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. Por ser incrédulos, ellos, Dios los desgajó, los quitó del reino. Pero tú por fe estás en pie, no te ensorbezcas, sino teme. Porque, dice, ahí viene el porque, estoy en el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, muy bien, a ti tampoco te perdonará. Así dice la palabra. Si ellos, que eran el bendito que es, el bendito pueblo de Israel, Dios no los perdonó, ¿y nosotros qué? ¿Por qué no los perdonó Dios? Por la misma desobediencia. Porque siempre se rebelaban en contra de Dios.
porque nunca ponían oído a los mandatos, leyes y reglas del Señor. Porque siempre su corazón andaba divagando, porque siempre andaban pensando en otras cosas. Pensaban en los chilitos, pensaban en los frijolitos, en los huevitos duros que se comían, que habían dejado allá en Egipto. Nunca tomaban en cuenta a Dios. Y muchas veces nosotros somos de esa manera. No lo tomamos en cuenta a Dios. Si Dios no los perdonó a ellos, que ellos son el pueblo de Israel, el verdadero pueblo, no los perdonó. Y nosotros que somos injertación hacia la raíz que es Cristo, que somos injertados, ¿crees que Dios no te puede hacer un lado? Pero tú por fe estás en pie, no te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose al pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará, dice el Señor. ¿Entendemos eso, pueblo? ¿Te das cuenta que Dios es severo? Aquí lo dice. Mira pues, dice el 22, la bondad de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, el gran amor de Dios hacia ustedes los gentiles. Ya Dios los tomó en cuenta a ustedes, hombre. Ya Dios te tomó en cuenta. Ya Dios te ha bendecido con regalarte la vida eterna. Ya Dios no va a permitir que nadie ni nadie te haga daño, porque perteneces al reino de Dios. Mira la bondad de Dios. Mira la gran bondad de Dios. Mira qué gran privilegio tenemos nosotros. Ese es un gran privilegio, el hacernos llamar hijos de Dios. Porque no toda la gente tiene este privilegio, aunque Dios no desecha a nadie. Dios quisiera que todos llegaran al arrepentimiento, pero no es así. ¿Ah? Porque si así fuera, esto estuviera lleno. Pero todos desechan a Dios. Entonces, cuando viene algo muy fuerte, ¿qué es lo que hace esa gente? Salen huyendo, empiezan a llorar, empiezan sin ninguna esperanza. No hay esperanza en ellos, porque no pusieron oído a la voz de Dios. Porque siempre andaban divagando, porque su mente no estaba en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué Dios hace? Cuando la persona se queda sola, se siente vacía, se siente seca, se siente triste, porque Dios no reina en su corazón, porque reinan otras cosas, pero no Dios. ¿Por qué a veces te sientes triste? ¿Por qué a veces te sientes mal? ¿Por qué a veces sientes ganas de llorar y no puedes llorar? Porque Dios no está contigo. Porque has hecho a un lado al Señor. Porque te has apartado de la búsqueda de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes que no le pides al Señor que te quebrante? ¿Cuánto tiempo tienes que no tiras una lágrima para Dios? Has hecho a Dios a un lado. Hemos hecho a Dios a un lado. Y esas son las grandes consecuencias que después vienen. ¿Ah? Las cosas que vienen no son fáciles. Muy difíciles. ¿Y de dónde vas a echar mano si no te acercas a la voz de Dios? ¿Y de dónde vas a echar mano si no quieres ni leer las Sagradas Escrituras? ¿Y de dónde vas a echar mano? ¿Dónde está la esperanza? Si nuestra esperanza es Cristo.
Esa es la única esperanza que nosotros tenemos. No hay otra esperanza. El pueblo de Israel sufrió. El pueblo de Israel sufrió porque no quiso entender los mandatos de Dios. No quiso recibir su palabra en su corazón. Su mente estaba en otro lugar, pensando que habían dejado allá en Egipto la comida y ellos siempre divagaban. Es una lástima. Es una lástima. Hoy nosotros no podemos caer en esas actitudes. Dios nos habla porque Él nos ama. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dice la palabra en Romanos 22. Dice el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Severidad a quién? ¿A quién se está refiriendo? Mira con qué seriedad Dios, con qué dureza Dios desechó a su pueblo, lo hizo a un lado, no lo perdonó, porque ellos no querían seguir los mandamientos de Dios, seguir los mandatos de Dios, ser obedientes hacia Dios, querían hacer su propia voluntad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Si seguimos siendo obedientes con Dios y no metiéndonos en problemas, tratando la manera de llevar una vida santa, una vida honrosa delante de los ojos de Dios, ya no se diga en este mundo, ya no se diga ante los ojos de los hombres. Hombre, tristeza da, tristeza me da a mí lo que me estaban contando hoy en día. No damos testimonio como Dios quiere. Es una lástima. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Si permanecemos en esa bondad, no te preocupes qué has de comer el día de mañana. No te preocupes por los chilitos. No te preocupes por los huevitos duros que vas a hacer. No te preocupes por la sopita de res que vas a hacer. No te preocupes por el día de mañana. Pero si permanecemos en la bondad de Dios, pues de otra manera, dice Pablo, tú también serás cortado. Si no queremos seguir la obediencia hacia Dios, tarde o temprano, yo no lo digo, lo dice la palabra, serás cortado. Tanto así, hermano, yo no lo estoy diciendo. ¿Quieres que te lo lea de regreso? Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, ¿quiénes ellos? El pueblo de Israel. Y aún ellos, dice el 23, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si ellos obedecen la palabra de Dios, Dios tiene el poder para volverlos a injertar a la rama que es Cristo. El pueblo de Israel, sí, porque Dios no desecha a nadie. Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Es que Dios no puede ser burlado de nadie. Esta palabra está fuerte, está buena, para que mueva ese corazón durito, para que esa alma no se rebele en contra de Dios. Ese es el propósito divino de Dios. Dios no te está exhortando para derribarte o ponerte el pie en el... No, Dios no hace eso. Dios lo hace con un fin.
de que aprendamos a hacer las leyes, mandamientos y los estatutos y las reglas divinas de Dios, que hagamos las cosas bien delante de Dios. No lo hace Dios con otro fin. Carajo, Dios está hablar y proseguimos igual. Va a llegar un momento, bueno, pues yo ya te lo leí 2 veces. Tú también serás cortado. Si no perdonó al pueblo de Israel, no lo perdonó. Y era el pueblo santo de Dios, y eran las raíces, y eran las ramas naturales, y no lo perdonó. Conti más nosotros, que somos injertados, que por misericordia, por fe, estamos dentro del reino de Dios. Entonces, hermano, meditemos. ¿Cuánta gente hoy en día se burla de Dios? ¿Cuántos hermanitos preciosos entran, se van, se meten y andan haciendo un montón de tonterías? Creen que no, Dios no está tomando en cuenta todo eso. Más aquí me he fijado, en esta ciudad y en el mundo entero. Entran, salen, se meten, entran, se van y ¡qué bárbaro! Pisotean la sangre bendita del Cordero de Dios. La pisotean. Cada vez que tú te sales del buen camino de Dios, estás pisoteando. Haces, ya te voy a decir la palabra correcta. Desvalorizas la sangre bendita que fue derramada en la cruz del Calvario. Por esa actitud. Y es tiempo que nosotros despeguemos. Y es tiempo que nosotros meditemos un poco, que seamos más sabios y más entendidos a esta palabra, que atendamos la palabra. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida espiritual? Hombre, no podemos estar jugando con Dios. Tarde o temprano, Dios nos va a pedir cuenta. Ese es el temor mío. Por eso tengo que conducirme lo mejor que puedo. También como tú y como yo, tú que me estás viendo, tienes tu lucha, yo también. Todos tenemos nuestras luchas, nuestros problemas, todos. Pero enderecemos nuestra vida. Dios te está hablando a tu corazón. Dios me está hablando a mi corazón. Con un solo propósito, de que mejoremos nuestra vida espiritual. El gran amor de Dios por tu vida. Porque si no hubiera sido así, Dios no hubiera entrado en celo con su pueblo. Y Dios nos toma en cuenta. Y nosotros jugamos con la palabra. Y nosotros nos burlamos de la Sagrada Escritura. Nos burlamos de nuestra vida espiritual. ¿Y qué estamos haciendo, Dios mío? Yo sé que muchos me van a ver. Es tiempo que pongas tus pies sobre la tierra. Es tiempo que nosotros emprendamos el buen camino del Señor. Que dejemos de estar jugando con Dios. Los tiempos están malos. La gente le está llegando hasta arriba de su cuello el agua y no quieren. Incluyendo cristianos. No podemos seguir así. Esta exhortación que Pablo estaba haciendo al pueblo gentil era con un gran propósito. Que mejoremos nuestra vida espiritual, que llevemos una vida santa, que no nos avergoncemos del Señor. Ese es el problema que muchas veces tenemos. Dice el 23, y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues dice, poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Quiénes? Si ellos se arrepienten de su pecado, Dios tiene el poder para bendecir a su mismo pueblo, a las ramas que son naturales. Para Dios no hay nada imposible, pero si se arrepienten, por eso dice, y aún ellos, ¿quiénes ellos? Está hablando del pueblo de Israel. Si no permanecieren en incredulidad, si dejan la incredulidad y se vuelven a Dios, serán injertados, dice Pablo. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Eso se llama, ¿cómo? Bondad de Dios, misericordia de Dios, amor de Dios. ¿Y nosotros cómo le pagamos al Señor? ¿De qué manera le pagamos a Dios? ¿Cuánta cosa ha hecho Dios en nuestra vida espiritual? ¿De dónde Dios no te ha movido? ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida durante todo este tiempo? ¿De cuántos grandes problemas Dios no te ha sacado? No reconocemos eso porque no amamos a Dios. Eso es el problema de Israel. No amaba a Dios y vio aquella gran aflicción que tenía en Egipto. Pero ahí está la bondad de Dios. Se presta para sacarte de cualquier problema. ¿Por qué muchos sufrimos? ¿Por qué no nos enderezamos? ¿Por qué pasamos por cosas? Porque no queremos enderezar nuestra vida espiritual. Queremos andar igual. Esto ya no es así. Entraste al reino de Dios, pues dale para adelante, sigue remando, no te eches para atrás. Porque he peleado la buena batalla de la vida, decía Pablo. Con esto finalizo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, refiriéndose a nosotros. Hablando la palabra, nosotros no contábamos para Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su bondad y misericordia te tomó en cuenta y te hizo injertar de nuevo al olivo que es Cristo. Fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Te das cuenta, iglesia? Por eso no podemos desechar a nadie. Y sabes una cosa, que tú mismo te desechas y Dios no. Con tus actitudes, con tu manera de ser. Desechamos a Dios y nos desechamos nosotros mismos. Dios no quiere desechar a nadie. Tanto ama al pueblo de Israel, así ama a la iglesia. Y la iglesia eres tú. Él no te ha desechado. Y nunca lo va a hacer el Señor. Es uno el que desecha a Dios, es uno el que se busca los problemas, pero no Dios. Por eso es importante que tomes en cuenta lo que has oído hoy en día. Porque es algo bello lo cual Dios nos ha hablado. Él no desecha a nadie. Ni mucho menos tú que estás apartado, tú que me vas a ver. Dios está al lado tuyo. Somos nosotros cuando entramos en desobediencia que desechamos a Dios. Pero no Dios a nosotros. Porque nos ama. Mira la recomendación de Pablo. Mira lo que Pablo está hablando. Con un pueblo que siempre divagó en su mente. Yo pregunto, ¿cuántas iglesias, cuántos hermanitos hay así? Que juegan con las cosas de Dios. Que no se ponen a pensar que de un momento a otro va a venir el Señor. Medita esta palabra, hermano. No es para aplastarte, no. Es para que medites en estas palabras del apóstol Pablo.
para que te des cuenta que Dios te ama todavía, que Dios no ha desechado a nadie. Pero llega un momento en que Dios toma en cuenta lo que estamos haciendo. Y ese es el peligro. Ese es el gran peligro. Cierra tus ojitos, iglesia. Yo ya he terminado. Cierra tus ojos en el nombre poderoso de Jesús y ora conmigo. Amado Padre Celestial, te pido perdón. Porque no hemos hecho las cosas bien delante de ti. Porque nuestra mente, Padre, siempre anda divagando. Porque tú no quieres eso, papá. Pensamos que tú nunca vas a llegar, pero no es así. Por algo, Padre, tú me hiciste exponer esta palabra para que recapacitemos y nos demos cuenta del gran error en el que estamos. Ayúdanos, papá. Somos injertos, Señor. No somos las ramas originales. Es tu pueblo, Israel, las ramas originales. Y si tú, Señor, no los perdonaste a ellos, también con nosotros puedes hacer lo mismo. Ayúdame, papá, a enderezar mi vida espiritual, a caminar en obediencia, a no seguir como estoy, Señor. Perdóname, papá. Perdónanos, Señor, porque no hemos puesto oído a tu palabra, a la voz divina tuya. Porque pensamos que todo esto es un juego, Señor. Porque nunca pensamos que tú un día vas a regresar. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo, por tu palabra. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por mis hermanos en el mundo entero, por los niños, por los pobres, Señor, por aquel que no tiene que comer, Señor, por las viudas, por aquellos varones que han caído en la desgracia de la droga y del alcoholismo. Gracias te doy, papá, por ello. Oro, papá, por esta iglesia. Oro, Padre, para que tú te glorifiques, para que no sigamos siendo desobedientes a la voz divina tuya, para que no caigamos en esos grandes errores que tu pueblo santo cayó, Señor. Qué gran ejemplo nos has dado, Padre. Gracias, papá, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús. Sea para ti toda la gloria y la honra. Bendice a mi hermanito Elmer, su congregación, a mi hermano Alex, su congregación. Bendice a todos mis hermanos en el mundo entero, a la iglesia principalmente, Padre, a todos esos grandes hombres que has levantado, Padre, para llevar el mensaje de salvación. Bendícelos donde quiera que haya un siervo tuyo, Señor. Bendícelo, Padre, que no les falte que comer, techo, ni abrigo, Padre. Gracias te doy, Señor. Y todo esto yo lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. La gloria, la honra es para el Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu.
Dios me los bendiga, hermanos. Amén.